Bienvenidos a este video tutorial donde nosotros vamos a observar cómo se debe trabajar cosas básicas de MATLAB y de Simulink. Para esta parte quiero mostrarles que la Universidad de Antioquia cuenta con un tutorial y también con una página web donde uno puede descargar el software de MATLAB y Simulink en la última versión que tenga disponible la Universidad de Antioquia. En este caso, en este enlace que les voy a mostrar, aquí lo voy a pegar acá a través del blog de notas para que ustedes puedan observar la página web. En esta página web ustedes pueden descargar la versión de MATLAB. Se recomienda que descarguen la última licencia que tenga disponible la Universidad de Antioquia de MATLAB. Lo pueden descargar a través de ese enlace. Es importante que al momento de instalar MATLAB verifiquen que se instalen todos los aplicativos o toolbooks para que tengan disponible todas las opciones para hacer diferentes simulaciones computacionales. Una vez que descargan MATLAB y hacen la respectiva instalación, que usualmente tarda 1 hora en su instalación de manera normal, ese es el entorno del software MATLAB, donde ustedes pueden observar que MATLAB tiene los siguientes elementos. Tenemos acá el Command Windows o ventana de comandos, donde uno ejecuta funciones o programas que uno trabaja. Tenemos acá el New Script, que es donde uno empieza a crear el programa y luego lo ejecuta a través del Command Windows o ventana de comandos. Entonces, al momento de ejecutar cualquier función, por ejemplo, A igual a un vector, por ejemplo 2, 3 y 4, y presionar Enter, entonces aquí se observa cómo se muestra los elementos de esta variable A, que es un vector. A su vez, ustedes pueden visualizar en Workspace o espacio de trabajo la variable A y pueden hacer doble clic en esa variable A y poder observar como si fuera una tabla de Excel los elementos que están almacenados en dicha variable. Por lo general, MATLAB puede guardar variables ya sea como vectores, ya sea como constantes, matrices, strings o caracteres u otro tipo de datos que quieran almacenar. Bueno, teniendo presentes esos elementos, vamos a enfocar ahora en Simulink, que es nuestro simulador principal para esa materia. Entonces, en este caso, uno puede acceder a Simulink directamente desde la barra de herramientas, como pueden observar acá, Start Simulink, o también desde Command Windows pueden colocar la palabra Simulink y también pueden acceder directamente al simulador. Pueden usar cualquiera de las dos opciones disponibles en el software de MATLAB. Bueno, en este caso voy a acceder directamente desde la barra de herramientas. Es importante que al momento de ejecutar Simulink a veces puede tardar un tiempo en su ejecución, puesto que Simulink usualmente utiliza los recursos de la tarjeta de video del computador. Usualmente cuando uno trabaja Simulink se recomienda tener una tarjeta de video NVIDIA, que es donde realmente se ejecuta más rápido el software, pero si tienen una tarjeta de video integrada de un Intel, por ejemplo, de todas maneras pueden ejecutar la simulación, pero va a tardar más tiempo en ejecutarse, para que lo tengan presente. Bueno, este es el entorno de Simulink. Este entorno te va a mostrar
las opciones básicas de simulación, que son estas de acá. Te va a mostrar también opciones avanzadas de simulación para diferentes aplicaciones, por ejemplo en el campo aeroespacial, análisis y tratamiento de datos y señales de audio. También te va a mostrar, por ejemplo, toolbox del área de comunicaciones, de procesamiento digital de señales. Te va a mostrar también de códigos embebidos, HTDL, que es para hacer diseño de circuitos, entre otras aplicaciones, tal como pueden observar acá. Es un software muy completo que te va a permitir hacer simulaciones básicas, pero a su vez también te va a permitir hacer simulaciones especializadas para diferentes aplicaciones. Por otra parte, tenemos acá esta sección de examples o ejemplos, donde ustedes pueden observar diferentes ejemplos de simulación en diferentes sistemas, ya sea en el campo aeroespacial, en aviones, radares, etcétera, tal como pueden observar acá. Bueno, ¿cómo uno empieza a hacer una simulación sencilla de Simulink? Simplemente ustedes van a esta opción que dice Blank Model y le dice la opción Create Model o crear modelo. Al momento de ejecutarse, les va a generar esta nueva ventana donde pueden empezar a hacer el diseño de la simulación. Es importante tener presente que en el momento de hacer la simulación a través de Simulink, nosotros vamos a crear los modelos y las diferentes opciones de simulación usando bloques. Por tanto, el diseño que vamos a hacer acá es netamente gráfico. Para empezar a hacer una simulación sencilla, uno va a esa opción que dice Library Browser, donde están las opciones de bloques para hacer simulaciones. En este caso está dividido en varios ítems, como pueden observar acá, donde Simulink es un ítem donde aparecen las opciones básicas de simulación, pero también están los ítems para hacer simulaciones avanzadas de acuerdo al escenario de simulación que quieran trabajar, ya sea en el campo aeroespacial, sistemas de control, visión de computadora. Está también, por ejemplo, procesamiento de señales o DSPs. Está también la parte de sistemas de eventos discretos. Está también simulaciones de redes wireless, etc. Entonces ahí se muestra una gama de opciones para hacer diferentes simulaciones. Bueno, para ese caso, como nuestro objetivo es hacer una simulación básica, vamos a usar la opción de Simulink, como se ven acá, y vamos a mirar algunas de las opciones que nos ofrece el Simulink básico. Por ejemplo, aquí en Sinks, en esta opción, van a encontrar diferentes visualizadores, algunos que son digitales con display, otros que son como osciloscopios y otros que son para enviar la información de la salida de un modelo o de cualquier parte de la simulación en un archivo .mat donde almacena toda la información como si fuera una matriz o un vector de datos. O también esta es otra opción, SimOut, que también permite enviar toda la información de la simulación al workspace o espacio de trabajo, como les mostré anteriormente. Bueno, inicialmente voy a utilizar el scope, que nos va a permitir mostrar la simulación. Entonces ahí tenemos la opción, simplemente seleccionan el icono, lo arrastran y ya está disponible aquí en el diseño. Ahora, para hacer una simulación sencilla, vamos a utilizar una fuente o source donde están diferentes fuentes generadoras de señales, todas esas gamas de opciones que ven acá.
Para ese caso, por ejemplo, voy a utilizar una opción muy sencilla, que es este tipo de entrada que se llama onda seno o función seno, tal como se ven acá. Entonces simplemente lo arrastro, ese icono, aquí lo voy a agrandar y luego hacemos una sencilla conexión. Entonces al hacer esa conexión, nosotros vamos a simular cómo es la respuesta que nos genera este bloque de la onda seno. Dentro de ese bloque de onda seno, al hacer doble clic, nos aparece una nueva ventana donde pueden observar las diferentes opciones que nos muestra la onda seno, tal como se ven acá. Está la amplitud, por ejemplo, voy a colocar una amplitud de 120. El bias es un corrimiento que se le hace en el eje Y de la señal. Usualmente nosotros lo vamos a dejar en 0, no vamos a hacer ningún corrimiento de la señal. Ahora en la frecuencia, observe que la frecuencia está en radianes sobre segundo. Entonces usualmente, por ejemplo, si yo quiero una simulación de 60 Hz, por ejemplo, uno tiene que colocar 2 por pi por 60 Hz para que en el simulador te genere una señal seno de 60 Hz. Entonces es importante colocarlo en 2 por pi por 60. ¿Eso de dónde viene? De lo que han visto, por ejemplo, en otras materias de física, cuando les hablan del concepto de frecuencia angular. De la frecuencia angular solamente se define en radianes sobre segundo. Entonces, para considerar los radianes, uno tiene que multiplicar 2 por pi. Ahora, aquí tengo la fase. Usualmente la fase está en radianes. Esa fase lo que hace es un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Lo voy a dejar aquí en 0. Y aquí viene un parámetro muy importante que se llama sample time o tiempo de muestreo, que nos permite muestrear la señal que vamos a generar. En ese caso, yo sugiero utilizar un tiempo de muestreo pequeño para que se pueda observar en la simulación una señal seno perfecta. Por tanto, vamos a utilizar un valor que yo uso por defecto, que es 1e a la menos 4 o 1 por 10 a la menos 4, como uno está acostumbrado en otras materias de matemáticas. Entonces voy a dejarlo en 1e a la menos 4. Es un tiempo de muestreo muy pequeño para hacer una buena simulación. Entonces le decimos aplicar, le decimos OK y ahora aquí tenemos el tiempo de parada de la simulación, que usualmente está en 10 segundos. Aquí ustedes pueden configurar el tiempo de simulación que deseen. Usualmente por defecto aparece 10 segundos, pero ustedes pueden configurar 5, 6 o cualquier tiempo de parada de la simulación. Para este caso voy a dejarlo en 10 segundos de la simulación. Ahora vamos a ejecutar la simulación. Entonces aquí se compila los bloques y luego finaliza la simulación. Ahora vamos a mirar en el scope o en el osciloscopio cómo fue su resultado. Entonces aquí tenemos ese resultado. Entonces usualmente se ve de esa forma en 10 segundos. Se ve que es como una señal seno, pero uno necesita, por ejemplo, ver como de una manera más detallada la señal. Hay dos opciones que ustedes pueden utilizar. El plan A es utilizar aquí este bloque de zoom. Entonces ustedes pueden seleccionar si quieren en el eje X o en el eje Y. Entonces aquí voy a usar en el eje X, que es esta lupa. Entonces lo corren aquí un poquito y ahí pueden observar mejor la señal. Esa es una opción que pueden utilizar. La otra opción es simplemente disminuir el tiempo de simulación. Por ejemplo, voy a dejar un tiempo muy corto, 0.5.
Entonces aquí dejamos el tiempo de parada en 0.5 y procedemos a hacer la simulación. Entonces simulamos, ejecutamos y aquí se puede ver mejor la señal. Son dos estrategias que pueden utilizar para hacer la respectiva simulación. Otro detalle que deben considerar, por ejemplo voy a agrandar aquí este pedacito de la señal. Observen que cuando uno hace un muestreo como la que nosotros definimos, aquí les aparece como si fueran unas escaleras. Ese es el efecto del muestreo que se le hace a la señal para que nos represente de la mejor manera posible una función seno de manera continua. Resulta que en los modelos que uno genera a nivel computacional, por lo general, uno no puede crear una señal continua perfecta como uno está acostumbrado cuando uno trabaja en áreas de la matemática. Solamente a nivel computacional, todas esas señales que uno genera de funciones matemáticas usualmente se deben discretizar como se van acá. Por eso es que se ve con ese efecto de escalera. Ahora, si ustedes no quieren que se observe tanto ese efecto de la escalera, simplemente ustedes van de nuevo al Sim Wave y disminuyen el tiempo, disminuye el tiempo de muestreo. Es decir, voy a utilizar, por ejemplo, un tipo de muestreo mucho más pequeño, 1 por 10 a la menos 6. Aquí lo aplicamos, le decimos OK, volvemos a generar la simulación y aquí amplificamos esta parte y observe que ya el efecto de escalera es mucho menor. Entonces, entre el tiempo de muestreo sea más pequeño, cada vez se va a observar que la señal que uno genera va a ser continua. Obviamente va a haber un efecto escalera, pero no va a ser tan grande. Muy bien. Entonces, esos son los primeros elementos de simulación. Ahora vamos a hacer la siguiente parte de la simulación básica y es hacer una comparación. Entonces, para esto voy a copiar este bloque de la señal seno o onda seno y vamos a utilizar acá en la librería una opción que se llama atributos de señal. Signal Routing. Entonces en Signal Routing hay unos atributos. Una de ellas es MUX o multiplexor, que nos va a ayudar a hacer una comparación entre dos señales que nos genera esos bloques. Entonces vamos a trasladar ese bloque en ese punto. Entonces aquí tenemos MUX. Entonces ese MUX nos va a permitir comparar esta señal con respecto a esta otra señal y luego lo ingresamos al bloque Scope. Bueno, para hacer una comparación en este segundo bloque de las ondas seno, vamos a hacer doble clic y vamos a cambiar la fase. La fase está aquí en radianes, entonces voy a colocar una fase de 2 por pi y voy a colocar un valor de frecuencia. Voy a utilizar una frecuencia muy pequeña de 10 Hz como para ver un poquito el efecto del cambio de fase de la señal. Entonces le decimos aplicar, le decimos OK y ejecutamos la simulación. Entonces en ese punto vamos a mirar en el scope la diferencia. Entonces ahí empezamos a observar que no hay un corrimiento así tan considerable en la señal con esos valores. Ahora, aquí voy a cambiar el valor de la fase en radianes. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, 1.5 radianes para observar si hay un cambio considerable en la fase. Entonces ahí lo aplico y observen que con ese valor que acabamos de ingresar, sí podemos observar ese cambio de fase tal como se van acá. Entonces, dependiendo del valor de fase
que uno ingrese, a veces los cambios de fase pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes. Entonces usualmente cuando se utiliza un valor en rayanes muy grande, por ejemplo 1.5 rayanes, se ve el cambio de fase entre una señal con respecto a otra. Ese es lo que hace la famosa fase, para que lo tengan presente. Bueno, entonces ahí disminuimos el zoom y ahí se puede ver mucho mejor el cambio de fase de una señal con respecto a otra. Ok, entonces para poder comparar dos señales, usualmente se utiliza ese bloque MUX, para que lo tengan muy presente, puesto que es muy útil para hacer comparaciones y análisis de simulación. Bueno, entonces estos son como algunos elementos básicos para empezar a hacer simulaciones. Usualmente en nuestro curso vamos a utilizar mucho algunas rutas de señales, vamos a utilizar obviamente estos visualizadores y también vamos a utilizar algunas fuentes para hacer diferentes simulaciones computacionales. A su vez, nosotros vamos a utilizar mucho esta opción Continuous, donde están diferentes bloques para hacer modelos, que ya en otros tutoriales vamos a detallar cómo se utilizan algunos de ellos. Ok, entonces ese es un sencillo video tutorial de cómo se trabaja Simulink usando el software MATLAB para hacer diferentes simulaciones, y la idea es que ustedes empiecen a explorar y a hacer diferentes simulaciones sencillas usando esa herramienta. Recuerden que como esto es bajo licencia de la Universidad de Antioquia, es necesario tener conectado el internet para poder compilar las simulaciones y hacer todas estas maravillas que nos entrega el software de Simulink. Bueno, entonces me despido, muchos éxitos en la realización de todas estas simulaciones que vamos a hacer de aquí en adelante.